Bueno, bienvenidos todos como siempre a este espacio, estos de ustedes. Hoy vamos a tener una charla, una práctica bien interesante acerca de buenas prácticas en la instalación de entrepisos con nuestras placas de cemento Superboard. Ustedes saben que tenemos espesores desde 4 milímetros hasta 20. Ustedes se preguntarán, pero venga, ¿y cuáles son las placas que se utilizan para eso? Entonces los invitamos a que se queden con nosotros, a que inviten a sus colegas, a sus instaladores, a sus amigos y que entre todos cada vez aprendamos, instalemos mucho mejor nuestro sistema y que conozcan de esta manera práctica de reemplazar y de hacer entrepisos de una manera sencilla, simple, liviana sobre todo. Entonces, bienvenidos todos y arranquemos entonces. Bueno, para entrar como en materia, definamos qué es un entrepiso. Entrepiso llamamos aquella división horizontal que encontramos entre un piso de un nivel inferior y un piso de un nivel inferior. Eso es un entrepiso. Maneras y materiales de construir un entrepiso hay muchísimas, y ustedes que están en la calle y en el mercado pues se dan cuenta que cada vez se innova y aparecen nuevas alternativas para construir entrepiso. Encontramos entrepisos aligerados, que existen miles de maneras de aligerarlos. Usted los puede aligerar con poliestireno expandido, como lo que nosotros llamamos icopor, los puede aligerar con lo más tradicional antiguo que teníamos nosotros, que era el casetón de guadua. Usted tiene entrepisos conocidos que utilizan unos perfilos y unos bloques de arcilla, que también muy seguramente todos han tenido la oportunidad de utilizarlos. Encontramos los entrepisos con láminas colaborante metálicas, aquellas láminas corrugadas que simplemente pues, echan encima un mortero. Encontramos los entrepisos tradicionales con viguetas de concreto y losas de concreto. Las losas macizas del tamaño que dé según el diseño es otro tipo de entrepiso. Y llegamos al nuestro. Digamos que para mostrar las ventajas y los beneficios del nuestro es mostrar sobre todo aquella parte rápida y seca que uno encuentra al construir nuestro entrepiso. Devolvámonos, Javier, al anterior, en donde podemos ver muchas maneras devolvámonos a la siguiente, entonces, exactamente, ahí podemos ver en sus pantallas, están viendo muchas opciones para construir entrepisos, los que les decía ahora. Entonces, de concreto, aligerados con ladrillo, aligerados con icopor, aligerados con casetones de guadua, las losas macizas, los más simples que teníamos en nuestra antigüedad, que era simplemente el entrepiso en el cual usted ponía una estructura en madera y encima usted le ponía una cubierta o un piso en madera. Entrepisos que datan desde la antigüedad, viguetas y madera. ¿Qué hemos querido nosotros hoy en la actualidad? Hombre, pues mantenernos en esa misma costumbre, simplemente cambiando de tecnología en cuanto a la calidad de los materiales y resistencia a los materiales por materiales de pronto más livianos, más trabajables, más livianos y sobre todo algo que es muy importante para ustedes, materiales que se pueden trabajar de una manera seca, sin la ayuda de morteros, o al menos lo podemos disminuir. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Avancemos con la otra diapositiva, donde podemos ver efectivamente que para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estructura metálica o de madera o de concreto, dependiendo el diseño que ustedes quieran tener. En nuestro caso, digamos, en la imagen que están viendo ustedes en este momento en pantalla, pues están viendo que es simple, es una estructura metálica que se pone a determinada distancia y sobre el cual ustedes simplemente fija unas placas Superboard, ya sea de 14, 17 o 20 milímetros, dependiendo el cálculo estructural, dependiendo unas cargas vivas, unas cargas muertas, dependiendo un uso al cual usted le vaya a dar a su entrepiso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, para entrar en materia, avancemos. Nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestro portafolio, las placas Superboard entrepiso, que siendo placas
de un espesor de 20 milímetros nos pueden dar unas resistencias altísimas para soportar cargas y soportar esfuerzos, ¿sí? Entonces, esa es una referencia de placa. La placa Superboard estándar la consiguen ustedes en el mercado, Superboard entrepiso estándar, la consiguen en el mercado en el formato tradicional que ustedes ya conocen de 1.22 por 2.44, y ahora le podemos también entregar en formato de 1.22 por 3.05, o sea, una placa muchísimo más larga que le va a permitir a usted mayor cobertura en área. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué ventajas tiene esto entonces adicionales? Que usted con una sola placa nuestra, usted está cubriendo 3 metros cuadrados de entrepiso de una manera muy fácil. Entonces, ideal para todas estas obras que resultan de remodelación, de adiciones, de reparaciones en vivienda, aquellos pisos que ya está la madera carcomida por el comején. Entonces es una muy buena manera de entrar en ese tipo de reparaciones. Tenemos también otro tipo de placa que es la placa Superboard Entrepiso Plus. ¿Qué es la placa Superboard Entrepiso Plus? Es la misma placa estándar que teníamos anteriormente, pero a esta le hacemos unos trabajos adicionales en cuanto a ¿qué? En cuanto a lijado de la superficie, en cuanto a rectificado de sus bordes en escuadría y a sus cantos también rectificados en perfecta escuadría. ¿Esto para qué? Para aquellas aplicaciones en las cuales usted dice, no, es que yo quiero simplemente sobre el Superboard poner un acabado liviano, un acabado simple, tipo caucho, tipo madera, de esta madera laminada que está muy de moda hoy en día, quiero poner simplemente un caucho, o en unos casos muy especiales simplemente la quieren pintar, porque también encontramos ya en el mercado pinturas muy resistentes a la abrasión que permiten que sean aplicadas sobre nuestras placas, ofreciendo entonces unos acabados muy bien y de mucha resistencia. Entonces, esas son, digamos, nuestras dos tipos de placas que van a encontrar en el mercado. Entonces, la placa estándar entrepiso para aquellos entrepisos en los cuales usted posteriormente simplemente echará un mortero y pega un piso, o la entrepiso plus cuando usted va a dar un acabado directo sobre la superficie, una alfombra, un tapete, un caucho, como lo dije anteriormente. Entonces vamos a entrar en materia. Para construir un entrepiso, básicamente, ¿qué necesito? Yo necesito un entramado. Necesito un entramado que puede ser metálico, puede ser en madera, básicamente son los que más conocemos. ¿Qué debemos tener de importante? Es que necesitamos unas superficies de apoyo, portantes. Esas superficies, ustedes, pues, son las que van a encontrar en sus obras, que son las vigas, los soportes, los extremos de los muros. Esas son sus superficies de apoyo. En la pantalla están viendo ustedes una tabla que nosotros desarrollamos con una empresa aliada, podemos tranquilamente decir el nombre, la empresa Acesco nos colaboró con el desarrollo de esta herramienta que nos permite, o que les permite a todos ustedes desarrollar y diseñar su entrepiso, hacer un prediseño, más bien, no diseñar, un prediseño de su entrepiso, que básicamente les está dando ya unas pautas simples para que ustedes lo construyan. Lógicamente, en esta parte de entrepiso sí tenemos que ser muy responsables en cuanto a que no cualquier perfil sirve, no cualquier espesor de placa sirve, porque lastimosamente, así como hay en el mercado personas muy responsables, como muy seguramente lo son todos ustedes, también hay personas que son más informales y utilizan cualquier espesor de placa sobre cualquier perfil. Y ya hemos tenido casos de entrepisos colapsados porque pues, estamos utilizando el perfil inadecuado y la placa con el espesor también inadecuado. Entonces los invitamos a que seamos muy serios, muy responsables en cuanto al diseño o al prediseño de los entrepisos. Esta tabla que nosotros tenemos va a funcionar de la siguiente manera. De acuerdo con nuestro código de sismoresistencia, la norma NSR 10, sobre un entrepiso pueden actuar muchas cargas vivas. Entonces nosotros encontramos
cargas vivas para vivienda, cargas vivas para oficinas, cargas vivas para sectores comerciales, cargas vivas para depósitos y bodegas, zonas pesadas. Entonces, de acuerdo con eso, yo debo tener, ese es el primer parámetro. Entonces, allí me dice que para una vivienda son 200 kilogramos por metro cuadrado y así sucesivamente va ascendiendo dependiendo del uso. Entonces, lo primero que tenemos que determinar antes de ustedes comenzar a utilizar nuestra tabla, ¿qué uso le van a dar? Primero, entonces, no, es para una vivienda, no, es para una bodega, no, es para un sector comercial, no, es para una oficina. Entonces, de acuerdo con eso, ustedes comienzan a trabajar su entrepiso. Nosotros como ejemplo, bueno, y aparte de eso, de las cargas vivas que somos nosotros, o sea, para que nos entendamos, las cargas vivas es el uso que le vamos a dar a la edificación. Las cargas vivas somos nosotros, somos las personas, ¿sí? Eso es, los muebles inclusive comienzan a ser parte de las cargas vivas. Y vamos a hablar de las cargas muertas, que son básicamente el peso que yo le voy a poner a ese entrepiso en sus acabados. Entonces yo voy a decir, no, es que a ese entrepiso mío yo posteriormente le quiero poner un morterito, le quiero poner un piso cerámico, que es totalmente posible, ¿sí? O le quiero poner un piso liviano, le quiero poner un piso de caucho, una pintura. Entonces, de acuerdo con esa situación, yo defino cuál va a ser la carga muerta que voy a utilizar. Entonces, recuerden, primero, para ustedes trabajar con nuestra ayuda de diseño, primero, definan el uso. ¿Qué es? La carga viva. ¿Para qué la necesitan? Ya se los dije, vivienda, depósito, oficina, depósito pesado, bueno, lo que ustedes requieran. Segundo, ¿cuál es el tipo de acabado? Entonces ustedes deciden, no, es que le voy a poner un acabado con un piso cerámico. Si yo pongo un piso cerámico, yo debo trabajar con una carga muerta muy diferente. Y la otra es, ¿qué distancia entre apoyos tengo? ¿Qué es la distancia entre apoyos? Es el lugar en el cual yo voy a apoyar mi estructura. Entonces quiere decir que mi punto de apoyo es este y mi otro punto de apoyo será el del otro extremo. Entonces eso para nosotros es la luz, es la separación que tenemos entre los apoyos de nuestro entrepiso. Eso entonces es la luz. Entonces, si observan la pantalla, si ustedes tienen claro esas tres condiciones, ustedes ya pueden comenzar a utilizar nuestra ayuda de diseño. Entonces, eso es importante. Pasemos entonces cómo funciona esto. Ahí vamos a poner un ejemplo. Devolvámonos porque vamos a ver el ejemplo. El ejemplo nuestro dice: queremos construir un entrepiso con placas Superboard para una oficina cuyo acabado va con cerámica, un acabado cerámico, y tiene 5 metros de separación entre las vigas o entre las superficies de apoyo. O sea, esta y esa tiene 5 metros. Entonces ya con eso yo ya comienzo a trabajar. Señores, nuevamente todos muy respetuosos y muy cuidadosos con esto, porque no es cualquier perfil, no es cualquier que nosotros vemos que algunos de ustedes son muy informales en cuanto a esto. Entonces se van para el punto de venta y escogen cualquier perfil y se llevan ese y le dicen al dueño, no, hágale que ese, y hay un término muy particular entre no, hágale que ese le aguanta. Y sucede que el aguanta es que después el entrepiso, que alguna vez pensaron que para una vivienda, resultaron haciendo una fiesta y se pusieron a hacer la hora loca, y cuando menos terminaron todos abajo. Entonces es bien interesante que sean muy cuidadosos con eso, en validar para qué va a ser el uso del entrepiso. Entonces, de acuerdo con esto, yo comienzo a buscar mi entrepiso. Entonces dijimos que era una oficina. Me voy a acercar un tantico acá para poder bien acá. ¿Y quedó bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, si vamos mirando la tablita, me dice que para oficina es la carga viva 2. Damos ahí, avanzamos con un clic y nos damos cuenta que nos ubicamos en la carga viva 2. ¿Sí? Avanzamos. Exactamente. La carga viva 2 me dice que es oficina. ¿Qué pasa con eso? Me dice que es una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Estoy bien? ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Seguimos entonces avanzando y esa me va a ubicar a mí en la primera columna de mi ayuda de diseño. Estas ayudas de diseño están en nuestros manuales y se las podemos enviar por si en algún momento la requieren. Entonces me ubico en la segunda columna.
¿Qué me toca escoger ahora? El tipo de acabado. Dijimos que era un acabado cerámico, entonces me voy y selecciono la otra, y entonces me aparece que es una carga muerta 2. Entonces ya tengo ubicado primero la columna, ya sé qué carga muerta le voy a imponer. Ahora, ¿qué me falta? Me falta determinar la separación entre los apoyos de mis elementos. ¿Qué estamos sacando aquí? ¿Qué nos va a arrojar esta tabla? Nos va a arrojar la referencia del perfil metálico a usar, nos va a arrojar el espesor de la placa a usar y me va a arrojar la separación del perfil, que es bien interesante. Recuerden, no siempre es 61, puede ser menor. Entonces, de acuerdo con esto, yo voy a buscar esa situación ideal. Avancemos entonces ahí, ¿cómo sería? Entonces, escogemos efectivamente donde dice luz de 5 metros. ¿Y qué hago yo? Simplemente cruzo las líneas y me aparecen unas referencias de perfiles. Al momento de yo ubicarme ahí, quiere decir que yo ya tengo un prediseño. Ojo, es un prediseño que Acesco y ETEX están entregando a ustedes con unas revisiones importantes, pero venga, esto es una ayuda, esto no quiere decir que usted se va con esto y usted se va para la curaduría y le dice, vea, no, es que yo lo saqué de una tabla de ETEX y esto ya me sirve, no. Entonces es importante que lo hagan validar por un ingeniero estructural. ¿Tenemos preguntas? Avancemos entonces, si van apareciendo preguntas, avanzamos exactamente. ¿Qué me dice entonces acá? Que ya yo escogí el espesor de placa y de una vez arriba me dice qué separación voy a tener, y ahí me está diciendo que es 40.7 la separación de perfiles, exactamente. Sí, bueno, avancemos entonces. Ahora puedo tener dos opciones. Yo puedo tener una opción con una placa de 14 milímetros o con una placa de 17 milímetros, con cualquiera de las dos. Eso es lo que me dice. Entonces, si usted utiliza placa de 14 milímetros, le dice a usted, la separación es cada 40. Ah, no, pero es que yo voy a utilizar una placa de 17 que es más gruesa. Entonces, la separación le dice que es cada 48,8. ¿Qué nos falta entonces aprender a leer aquí en este momento? ¿Cuál es la referencia del perfil? Si avanzamos en la diapositiva, nos va a decir que el perfil, efectivamente, es un perfil en C, que dice que tiene, él me dice que tiene una altura de 120, ¿sí? Altura, pasamos, la siguiente, que es un perfil 160, perdón, es un perfil 160 por 60 raya 3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? 160, todo esto está en milímetros. ¿Qué quiere decir? 160 es la altura del perfil, es exactamente esta altura, 160. ¿Qué son 160? Pues en milímetros son 16 centímetros. Esta es la altura del perfil. Me dice que tiene 60 por el otro lado. ¿Eso es qué? Es esta parte de encima. ¿Qué quiere decir? Este apoyo tiene 60 milímetros. Quiere decir que son 6 centímetros de ancho. Y me dice también que raya 3 milímetros. ¿Qué son esos 3 milímetros? Es el calibre, es el grueso del metal. 3 milímetros viene siendo como un calibre 11, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, ahí ya la ayuda de diseño me dijo a mí, vea señor, usted puede usar para ese entrepiso que le están pidiendo, que es para una oficina, que tiene una carga de 200 kilogramos, en el cual usted va a poner un acabado con un enchape cerámico encima de un mortero. Usted puede utilizar un perfil en C de 160 milímetros de altura, 60 de aleta y 3 milímetros de espesor, el cual va a instalar cada 40.7 sobre su estructura, y al cual usted le puede poner una placa de 14 milímetros o una placa de 17 milímetros dependiendo del perfil. ¿De acuerdo? A ver, alguien se puede estar preguntando, venga, ¿solamente me sirve el perfil en C? No, también desarrollamos otra que se las podemos incluir también, que es la tabla pero con perfil cerrado, con perfil cuadrado, perfil tubular cuadrado, tubular rectangular. También la tenemos, entonces también se les va a hacer llegar. Muchos de ustedes también estarán pensando, pero venga, es que a mí no me gustan los metales, a mí no me gusta el C, no me gusta a mí me gusta es la madera. Ven, ya con el tema de la madera sí se vuelve más complejo. Digamos que a nivel de vivienda, uno podría, no, pues que la misma madera que yo tenía para un entrepiso que era con tablilla,
me sirve para yo cambiar la tablilla y ponerle superboard. Hombre, lo hemos hecho y se ha hecho y ha funcionado perfectamente. O sea, tenemos que mirar es que en cálculos de resistencia a la madera no tenemos tablas, no tenemos ayudas. En el mercado ustedes conocen maderas muy fuertes, muy duras, muy resistentes a la flexión, con los cuales pueden construir sus entrepisos. Simplemente piensen en la sección de la madera. Lo que nosotros recomendamos es que como mínimo utilicen una sección de 12 milímetros para arriba, tipo vigueta, tipo viga, que la llamamos, una madera dura, tipo chanulo. Hay otras maderas también que son muy fuertes, y ahí lo que hacemos es que disminuimos la distancia a unos 40.7 centímetros y van a tener un entrepiso con una estructura muy fuerte por la parte superior, pero también con la elegancia de la madera y con el acabado inferior ya listo como cielo raso. Pero eso sí es más de cuidado, porque no cualquier madera nos va a servir. Entonces, así las cosas, vamos a comenzar entonces con nuestra construcción, ¿sí? Entonces, exactamente, entonces ustedes pueden ver allá que tenemos ya nuestros dos perfiles de apoyo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya después de haber hecho todo el desarrollo de haber prediseñado la placa, la estructura, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a hacer la instalación. Miremos la diapositiva, pero también lo podemos ver aquí. En este ejemplo que nosotros tenemos acá, lo tenemos a 61 centímetros entre ejes, ¿sí? Aquí este ejercicio lo vamos a hacer con una placa superboard de 17 milímetros. Con una placa de 17 milímetros. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es efectivamente cómo instalamos los perfiles. Si ustedes observan la figura que se nos muestra allí, observen que aparece en un perfil central. ¿Qué es lo que pasa? Que los perfiles, al momento de ponerlos en este sentido, a ponerlos de canto, ellos pueden llegar a tener torsiones o deflexiones hacia los lados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Ese perfil se convierte en un soporte que hace que el perfil principal no tenga alabeos, no se me mueva la estructura. Entonces el perfil tiene esa función de evitar que por la altura, por la esbeltez del perfil, el elemento se me vaya a girar. Entonces esa es la situación. Entonces, yendo simultáneamente con la diapositiva y yendo simultáneamente con nuestra instalación, vemos entonces que los perfiles se ponen a la distancia requerida y ya comenzamos a instalar nuestras placas. Importantísimo, las placas nuestras se instalarán en el sentido perpendicular a cómo me quedó la estructura. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la estructura la estructura de soporte está en este sentido, mis placas yo las debo poner con la parte más larga en este sentido. Exactamente. Para nuestro ejemplo, digamos que teniendo en cuenta el formato tan grande de nuestra placa, pues con una sola placa taparíamos el espacio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos recortes de la placa de 61 por 1.22 y ven ustedes cómo la ponemos en ese sentido. Se deben estar preguntando cómo se corta. Bueno, yo creo que ya las personas que nos han visitado varias veces, pues conocen que para cortar superboard se puede utilizar un disco, una pulidora con un disco diamantado. Es muy importante tener en cuenta, estamos hablando de placas de espesores altos, 14, 17 y 20. Nosotros tenemos para cortes de espesores menores de 10, de 8, de 6, diferentes herramientas. Usted podría cortarla de 10 milímetros con las tijeras para cortar superboard, la de 8 milímetros también. La de 6 la podría cortar inclusive con un rallador, un bisturí, pero ya pretender cortar una placa de 17 milímetros, de 14 milímetros con un rallador, pues lo puede hacer, pero digamos que el corte no le va a quedar tan perfecto como con un elemento de estos. Digamos que estos elementos son muy prácticos, es el mismo disco con que cortamos concreto. ¿Qué es lo importante aquí? Que se protejan, que nos protejamos. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos discos emiten polvo, y ese polvo me lo puedo respirar y me puede llegar a hacer daño para mi salud. Entonces es muy importante que se protejan. Bueno, entonces eso en cuanto al corte. También podemos utilizar
la sierra eléctrica, la sierra, una sierra de estas. Este que tenemos aquí es con un disco especial. Este disco, digamos que en vez de emitir polvo, emite es viruta. Son, digamos, sierras de un costo mayor, son más costosas, pero que van en pro de la salud y a cuidar la salud de todos ustedes. Entonces, esta sierra también se puede utilizar, o a esta también le pueden acondicionar el disco diamantado. Entonces ya sabemos también cómo cortar, y por favor protéjanse, que uno va a las obras y los ve a ustedes cortando con la pulidora y ni siquiera se tapan el sistema respiratorio. Sí, estamos bien ahí. Entonces, eso en cuanto a la instalación. Si observan ustedes la presentación, vemos que efectivamente las placas se instalan perpendicular a la estructura y en líneas trabadas. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no la puedo poner a lo largo? Si usted la pone a lo largo, también le da, Rubén. Hagamos aquí el ejercicio de ponerla a lo largo, aquí, que lo quiero demostrar que es que esto a veces exactamente la ponen así. Pero ¿qué pasa? Yo les puedo garantizar que esta placa, si yo le hago un esfuerzo en este sentido, esta placa va a partir, es muy susceptible de que se quiebre, mientras que si yo la instalo en este sentido, la resistencia es mucho mayor. Cuando yo la instalo así, yo estoy perdiendo por lo menos entre un 30 y un 40% de la capacidad de carga del superboard. Entonces, por favor, no perdamos eso, que eso es muy importante. Y esto nos puede llegar a evitar accidentes, nos puede llegar a evitar, digamos, problemas en las construcciones. Entonces, siempre, por favor, instalemos perpendicular a la estructura. Bueno, Rubén, entonces vamos a continuar aquí con nuestra instalación. Entonces, vamos a instalar esta de la manera adecuada. Entonces, aquí ya iniciamos. Quitemos esta, Rubén, por favor. Bueno, entonces les decía, para nuestro ejercicio, ahora sí iba a pedirle a Julián que se nos arrime un tantico por aquí. Para nuestro ejemplo, entonces nosotros arrancamos con una placa completa en esta parte, en este caso pues la pusimos de 1.22, sigo con la siguiente de 1.22, pero cuando yo arranque al otro lado, yo no voy a arrancar con la placa entera, voy a arrancar con media placa. Esto para nuestro ejercicio. Para el caso de ustedes, ¿ustedes qué hacen? Esta placa sería en su obra una placa de 2.44 de largo. Esta siguiente es también una placa de 2.44 de largo. Y esta sería una placa a la cual yo partí a la mitad, la partí de 1.22 por 1.22. Cuando partan las placas de 1.22 por 1.22, sean cuidadosos de trazar con anterioridad hacia qué lado va la parte larga, háganle una flecha, porque es muy común que al momento de instalarla, como queda cuadrada, usted me la gira y me la resultó instalando al revés, en cuanto al sentido de la fibra. Entonces, tengan muy presente eso. Eso entonces, en cuanto a la manera de cómo dispongo la placa, en el sentido contrario. Ya la tengo lista, ahora, ¿cómo la fijo? Para fijarla, ya Rubén, alistémonos con los tornillos y el taladro. Si usted gusta, se puede subir. Bueno, ¿cómo se fija? Si yo tengo una estructura metálica, como les dije anteriormente, esta estructura es de 3 milímetros, en el caso en el ejercicio que pusimos. Una estructura o un metal de 3 milímetros de espesor es totalmente perforable con este tornillo. Si ustedes observan este tornillo, no sé cómo se los muestro para que lo vean bien. Este tornillo viene con ciertas características. Primero, tiene una punta broca fundamental para que les perfore el metal. Trae unas aletas. Esas aleticas, no sé si esas aleticas se ven bien. Esas aleticas, ¿qué hacen? Esas aleticas hacen un preavellanado de la placa, y aparte de eso traen una cabeza que por la parte inferior es nervada. Entonces, ¿qué hace eso? Que cuando yo meta el tornillo, la cabeza va a quedar totalmente plana. Entonces, estos tornillos son muy importantes. ¿Qué pasa con estos tornillos? Que vienen de varias longitudes, y aquí ustedes deben ser muy cuidadosos de escoger el tornillo adecuado, porque si vamos a ver,
hay una parte que se me pierde, se me están perdiendo casi 1 centímetro de la longitud del tornillo. Y digamos que una manera técnica adecuada es que el tornillo por la parte inferior me debe ingresar como mínimo siquiera unos 4 hilos por debajo del metal. Entonces mucho cuidado que hemos visto muchas fijaciones falsas en el que utilizan un tornillo muy cortico solamente entre esta parte y el entrepiso queda suelto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le voy a pedir a Julián que se nos acerque un poquito acá para explicarles cómo es. Primera práctica inadecuada es poner un tornillo en toda esta puntica. Cuando yo pongo un tornillo aquí, ¿qué pasa? Esta placa va a tener una línea de falla, entonces no, tiene mucha placa, desplácese hacia allá, ¿cuánto? Unos 5 centímetros, más o menos esto. Rubén, ahí podemos allá. Una cosa importante es que las puntas vienen ya listas, entonces lo que hacemos es ahí despacio, la placa rompe el perfil, perfecto, ahí me quedó algo, entonces ahí me quedó la fijación, entonces tengan presente, siempre desplácense en 5 centímetros. Aquí quiero invitar a Julián que me haga otro zoom y es cuál, que esperemos que Rubén allí termine ese para yo, exactamente, para que usted vea que yo no enfrento el tornillo uno con otro, sino que yo el tornillo lo desfaso un tantico, lo desfaso 1 centímetro hacia un lado. ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Que no me quede una línea de falla en el mismo perfil. Entonces es muy importante eso. Después de yo fijar los de los extremos, aquí Rubén, sí, si quiere, aquí, me voy yendo con separaciones. Perfecto. Me voy yendo con separaciones entre 25 y 30 centímetros máximo, ojalá 25. Es la fijación ideal. Lo mismo hago en el otro perfil, 5 centímetros. Y ahí para adelante pongo el de los otros en el otro extremo y de ahí para adelante sigo con... Rubén, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a suponer que esta placa sea de 1.22 y vamos a meterle los tornillos que se requieren. No importa que aquí nos den una medida diferente, pero yo quiero invitar a Julián para que veamos, porque es que si muchos de ustedes se me pueden llegar a confundir y decir, no, es que allá, cuando vimos el video, ya pusieron 3 tornillos por placa. No, son 5 tornillos como mínimo por placa. Entonces, yo voy acá, voy a meterme aquí un tantico, entonces, ¿yo qué digo? Si esta placa tiene 1.22, yo llego y pongo este primero a los 5, pongo el otro también a los 5. ¿Qué hago yo? Pongo el del centro, Rubén, póngame este, por favor. O sea, aquí estoy poniendo el tornillo como si estuviésemos a los 61 centímetros. Perfecto. ¿Qué hago ahí después? Esas otras 2 luces que me quedan las reparto y me pongo otros 2 tornillos. Exacto, y aquí el otro. Perdón. Ahí está. Estos serían los tornillos que deberían ir por cada perfil que yo instale. Entonces si contamos 1, 2, 3, 4, 5. No le nieguen los tornillos. Uno va a las obras y encuentra una placa con 2 tornillos, se les olvida. No, siempre métanle los tornillos que requieren. La tornillería comienza a ser parte fundamental de todo el elemento. ¿Para qué? Para que trabaje todo a manera de diafragma. Y muy importante entonces lo de la traba, como lo vimos aquí. Metamos, Rubén, los tornillos como si estuviésemos fijando la placa completa, la placa de los 1, como si la placa tuviera el ancho de los 1.22. Exactamente. Como pueden ver, es un sistema muy práctico, muy rápido, muy fácil. Acá yo me voy a trasladar hacia este lado y quiero explicar algo aquí bien interesante. Si ustedes observan en este espacio, yo tengo un perfil intermedio. Este perfil intermedio es muy importante cuando ustedes están instalando placa Superboard Entrepiso Plus, que es la placa a la cual yo le voy a dar ya el acabado final. O sea, prácticamente la placa es
el acabado final. Entonces ahí yo lo que hago es que pongo un elemento divisorio para que la placa me quede apoyada en todo el perímetro. Eso es muy importante. Y aprovecho la oportunidad, ya que me acordé justo en este momento que yo creo que yo no le respondí bien a una persona que nos preguntó que si yo podía invertir las placas. Yo creo que la persona se me quedó como que este señor no me respondió. Entonces vea, las placas traen, Rubén, acerquémonos acá a la cámara, y las placas traen un lado supremamente liso, y tienen un lado que es un poco más corrugado, no digamos tanto, pero sí tiene un poquitico más de rugosidad. Entonces, si ustedes van a echar, si su acabado va a ser como el que tenemos allí, con un acabado cerámico, digamos que nuestra recomendación es, pónganlas al revés. ¿Por qué? Porque primero pues le genera una mejor superficie de apoyo para el concreto, o sea, se va a adherir más. Y segundo, si usted por la parte inferior va a dejar la placa como si fuera su cielo raso, pues entonces le quedó la parte lisa como cielo raso. Si su acabado, o sea, eso depende, si su acabado por la parte superior va a ser una pintura, pues en ese caso ya, venga, vamos a voltearla y la ponemos acá. Pero eso se vuelve indiferente. La placa igual va a tener un excelente acabado, sea por la parte inferior o por la parte superior. En esa parte pues estamos tranquilos porque no va a pasar, la placa no pierde ningún tipo de resistencia si la instalo por un lado o el otro. Lo único que no debo hacer es siempre cambiarle el sentido de orientación a la placa. Entonces en esa parte sí seamos bien cuidadosos. Entonces aquí estoy fijando sobre el apoyo cuando yo estoy instalando las placas para ponerles un acabado liviano. Entonces yo quiero que Rubén me ayude con algo aquí, me voy a pasar por acá por el frente. Rubén, yo quiero que usted se pare acá y que veamos, digamos que se nota que ahí hay un pequeño esfuerzo. O sea, la placa es sumamente resistente, Rubén es una persona de más o menos unos 80 kilos aproximadamente, y está aguantando acá. No quiero decir con eso pues que ustedes se pueden parar, pero observen la diferencia cuando yo me paro acá a cuando me paro acá, Rubén. Entonces observen que acá el apoyo es totalmente rígido. Entonces por favor seamos muy responsables, muy cuidadosos de cuando yo voy a instalar un entrepiso para darle un acabado que siempre tengamos, un acabado directo, que siempre tengamos el apoyo en todo el perímetro. Se pueden estar preguntando también, bueno, ¿y si mi perfil no es metálico, sino que es madera? Hombre, pues ahí le tocó que cambiar el tipo de tornillo. ¿Qué hace usted? Perfora la placa con una broquita de tungsteno y mete un tornillo tipo madera, o si consigue un tornillo tipo madera que le alcanza a perforar, pues lo puede usar. ¿Sí? Entonces ya estamos terminando entonces acá con nuestra fijación de las placas. Entonces acá vengo exactamente como lo está haciendo Rubén acá, fijo. Miren lo práctico que se vuelve la instalación del entrepiso. Podemos ir mirando mientras Rubén termina, podemos avanzar con nuestra presentación y vemos que exactamente se ponen las placas. Vemos las placas, se ponen los tornillos, obras que hemos hecho con nuestros entrepisos, ¿sí? Perfiles, es básicamente pues lo que tenemos. Bueno, Rubén, pongamos esta y ya nos vamos a desplazar. Yo quiero, no sé si con la cámara superior podemos ver, yo me voy a trasladar para acá, si con la cámara superior podemos ver que efectivamente en el entrepiso se están viendo la estructura en este sentido y las placas instaladas en el sentido contrario, en donde yo arranqué con una placa entera, otra placa entera, y después hice la respectiva traba o alternado de juntas. Sigo con la siguiente y así me voy yendo. Entonces, por favor, dentro de las buenas prácticas, no pongamos las placas en el sentido de la estructura. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, ya tengo el entrepiso construido. Esto ya me está dando a mí una resistencia superior. Yo me voy a subir.
Rubén, yo me voy a subir acá y efectivamente pues esto está dando una muy buena resistencia, ¿sí? Entonces pueden ver ustedes que acá Rubén está trabajando desde el piso, pero si yo estoy en una obra, pues yo tendría que estar trabajando de esta manera. Entonces, este es mi entrepiso, aquí ya podemos ver entonces la resistencia que esto va teniendo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte exacto, vamos a esperar que Rubén termine ahí, yo creo que ya con ese podemos pasar. Bueno, quiero que nos enfoquemos ahora entonces, ya tenemos todas nuestras placas instaladas, ya tengo todo instalado, debidamente atornillado, ya revisé que hayan tornillos por todas las uniones, la separación ya la dijimos, ya revisé que tengamos los elementos divisorios entre perfiles, ya tengo todo listo. Ahora sí, vamos a ver entonces qué hago. Les dije a ustedes, si mi acabado es una cerámica, cualquier tipo de cerámica, ¿yo qué debo hacer? Debo fundir sobre mi entrepiso un mortero, nosotros lo llamamos mortero de nivelación, y a la vez yo debo agregarle una mallita electrosoldada. Ya muy seguramente me están preguntando cuál malla es. Esta que yo estoy usando aquí es una malla básica que es digamos, esto lo llamamos abertura, con una abertura de 15 por 15 con un espesor de acero de 4 milímetros. Es una malla que le va a funcionar perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de la malla? Sabemos que los concretos o los morteros al fraguar intentan retraerse. Entonces esta malla es una malla de retracción de fraguado que hace que cuando el mortero me frague, no se me vaya a fracturar, no se me vaya a quebrar. Entonces, si yo voy a poner un piso, fundo esta parte. También muy seguramente me están preguntando qué dosificación el mortero. Esto es un alistado, ustedes son maestros, generalmente es una dosificación 1:3 es suficiente. Una dosificación 1:3 es 1 de cemento por 3 partes de arena. Pues ya ustedes en sus obras lo manejarán, una arena cernida, cosa que se deje cortar, que se deje nivelar. Ya, vuelvo y le repito, si necesitaban pendientes, pues declives, lo manejan. Otra pregunta que se pueden estar haciendo, venga, ¿y cómo hago para que eso me pegue? ¿Cómo hago? No les dé miedo mojar la placa, no les dé miedo. Esto no le pasa nada en un entrepiso, antes al contrario, me ayuda para que este concreto no me pierda la humedad, no me pierda el cemento tan rápidamente. Rubén, pásame un poquito de agüita de esa acá, yo les muestro que si tiene por ahí, que esto no le pasa nada, es echarle agua. Aquí gastemos un poquito de esta, es echarle agua. Yo puedo echarle agua, no va a pasar absolutamente nada. Yo la humedezco, esta agua a los 5 minutos se desaparece. ¿Qué hago? Comienzo a fundir. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con esto? Esta placa, este mortero que yo puse acá, pues va a tener un mejor agarre y va a tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque la placa nuestra es una placa que es bastante seca y me puede llegar a fracturar. Entonces no les dé miedo mojarla. Tampoco es que vayan a coger pues con una manguera y se queden todo el día allá, no. Cojan con un balde y una brochita y mojan el entrepiso a medida que van avanzando, ¿sí? A medida que van avanzando. Entonces esa sería esta parte. Después de secado, ustedes ya pueden proceder a pegar el piso de su elección. ¿Cómo pegan esto? Pues también, pues no vamos a llegar aquí a dar un curso de construcción de pega de cerámica, pero es simplemente ya ustedes poner su piso con el adhesivo de su predilección. Es muy importante que cuando yo pongo este tipo de pisos me generen las juntas de control. Ya lo dijimos, máximo 488 por 488, en el cual yo dejo esta placa separada 1 centímetro, dilato la placa, dilato el mortero y al final, ¿qué hago yo? Eso lo sello, un sellante elastomérico de manera tal que esto me trabaje en tramos independientes. Si por el contrario entonces no voy a poner un piso rígido sobre la placa, sino que es un piso
es un piso flotante. Ya lo dijimos entonces, no requiero nada de esto, sino que sí requiero es lo que les dije anteriormente, que era echar allí, poner el apoyo en todo el perímetro de la placa, que la placa me quede apoyada en todo el perímetro, y ya ponemos el piso flotante como lo hemos hecho ya, como ya lo saben hacer ustedes, que es poner la espuma de neopreno y encima instalar el piso. Bueno, no sé, yo creo que estamos listos. Bueno, veníamos hablando de que ya cuando el otro acabado es poniendo entonces un acabado tipo madera, de las maderas flotantes que tenemos hoy en día. Bueno, sucede que no, es que yo ya no quiero eso, sino que yo quiero pintar esto, lo quiero pintar, yo solamente le voy a poner pintura. Bueno, la pintura es una recomendación que siempre se las dejamos para que la validen con el fabricante de la pintura. Pinturas hay muchas, hay pinturas epóxicas, pinturas de alta resistencia a la abrasión. ¿Qué les vamos a decir ahí con esa aplicación? Usted ya me tiene que agregar otra situación más cuando va a poner pintura. Primero, me tiene que dejar la riostra independiente. Para eso, me debe dilatar las placas unos 3-4 milímetros. ¿Para qué? Para que usted después, en esa junta, me aplique un adhesivo epóxico de manera tal que eso me quede totalmente nivelado y que me quede una superficie sólida. Entonces, ahí debemos tener en cuenta, primero, atornillada en el perímetro, segundo, dilatada 3 milímetros y después aplico que por aquí me lo dejaron, un adhesivo epóxico de este tipo, no voy a decir la marca, pero yo creo que ustedes ya deben saber cuál es, lo utilizan, aplican en esos 3-4 milímetros, eso lo tienen que aplicar de una manera muy pulida porque estos productos epóxicos son muy fuertes, muy rústicos. Al terminar lo lijo y ya posteriormente aplico las pinturas. Muy importante ahí es que siempre validen con el fabricante la pintura. Venga, ¿qué tanto paño puedo hacer? ¿Qué tanta dilatación tengo que dejar? Porque estas pinturas pueden llegar a ser muy quebradizas o se pueden llegar a fisurar. Entonces, esa sería en el caso de pintura. De cauchos, algo bien interesante. Cuando hablamos de pisos de caucho, no me confundan el vinisol que viene en tableta con un piso de caucho. El vinisol no es un piso de caucho. Nosotros tenemos, digamos, malas experiencias con el piso que se pegaba directamente sobre la placa. No, si yo voy a utilizar vinisol en tabletas, yo debo pegarlo sobre una superficie que tenga mortero, porque directamente sobre la placa, los tacones, los golpes, se van a deteriorar la placa. Otra cosa importante ya para ir terminando, estos entrepisos están desarrollados o se los entregamos para que trabajen con cargas distribuidas. Entonces, aquí no es que yo entonces aquí voy a poner ya un andamio o voy a poner un mueble con 4 patas al cual le voy a poner unos estantes y voy a almacenar granos o voy a hacer esto y después pongo un estante y voy a almacenar cemento, harina, porque terminarán esas cargas puntuales dañando el entrepiso. Entonces, si esa es la aplicación, yo debo llegar primero a tener una aplicación diferente con un mortero o poner sobre el elemento una superficie metálica que me ayude a distribuir las cargas. Entonces, muy importante que tengan presente todo eso. Bueno, yo creo que estamos terminando. Hasta luego.